Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. You were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. Bueno, buenas tardes a la querida audiencia. Hoy tenemos un programa especial aquí con Guadalupe. Estamos desde Stranger, estamos haciendo una grabación de este programa. Ustedes lo verán diferido. Y también tenemos un invitado de lujo, un hermano argentino de Salta, tengo entendido, que tiene un amor también muy, muy grande hacia el Paraguay y hacia las naciones hermanas de esta patria grande, de esta hispanidad, con quien hemos profundizado sobre esto con otros invitados como Patricio Lón, Marcelo Ulo. Entonces, hoy nos acompaña el profesor Jonathan Ramos. Antes de pasar a él, le doy unas palabras a Lupe, también para que él le pueda saludar formalmente al profesor. Primeramente que nada, buenas tardes, un gusto para nosotros poder contar con tu presencia, ¿verdad? Y como ya venía adelantando también Marce, más allá de conocer un poquitito más acerca de vos, de lo que te dedicas a hacer, aprender mucho, aprender también de todas las cosas de las que vos hablás, las posturas también que tenés, y mutuamente, ¿por qué no también ir enriqueciéndonos, ¿verdad? Y lo que espero con esta entrevista es eso, aprender más que nada. Así que un gusto, Marce, entonces empezamos. Bueno, un saludo a David y a Guadalupe. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el profesor Jonathan Ramos es historiador, es profesor de filosofía, también tiene un gran conocimiento, un amplio conocimiento en lo que respecta a la teología. Él es un hermano de la Reforma. Entonces, teniendo este panorama, nos gustaría que él se pueda presentar. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué podés decir a la audiencia sobre tu persona? ¿Quién es Jonathan Ramos para que te conozcan? Bueno, mira, a mí me han educado con un principio. Uno tiene que hablar mucho de las cosas, nada de uno y poco de los otros, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil hacer autorreferencias porque no es muy elegante. Así que simplemente voy a decir que nací en el seno de una familia protestante. Mi papá se convirtió en metodista a los 18 años y mi papá ya tiene 75, así que imagínate vos que mi papá tiene una larga trayectoria de pertenecer a la Reforma.
como te dije, yo nací en el seno de una familia reformada, pero sin embargo no me instalaron el típico prejuicio evangélico contra la Iglesia Católica. Me bautizaron en una iglesia católica, me mandaron a un colegio católico, me hacían participar en la misa católica, yo organizaba los pesebres que organizaba la parroquia de Guadalupe, aquí en mi barrio, La Loma, en Salta. Es decir, yo he nacido y me he criado en una familia bastante amplia que no tenía prejuicios con el catolicismo, y eso me ha ayudado bastante a poder acercarme a la Iglesia Católica sin ataduras, sin prejuicios, sin preconceptos. Y doy gracias por la educación de mis padres, porque gracias a ellos yo he estudiado mucho. De hecho, me formé en la Universidad Católica de Salta, y bueno, hoy trato de cultivar la filosofía de Santo Tomás de Aquino, así que de alguna manera, mal que mal, yo podría ser un anticatólico, habiendo cultivado tanto desde chiquito una relación muy afectuosa con vuestra iglesia. Así que nada, eso es un poco mi itinerario. Yo crecí, digamos, en una teología arminiana. El fundador de la iglesia metodista se llama John Wesley, y, y después fui descubriendo, tras mis estudios de Lutero y de Calvino, y de Whitefield y de John Knox, la teología de la Reforma, lo que se llama hoy la teología calvinista, ¿no es cierto? Las doctrinas de la gracia. Así que bueno, son esas doctrinas las que a mí me alimentan el espíritu, las que me llenan de gozo, las que me enseñan del Señor Jesucristo, pero claro, como tengo una formación ecuménica muy amplia, también me permito aprender mucho de los padres de la Iglesia y de los magisterios de la Iglesia. Mira, el libro que estoy leyendo actualmente es una encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no es cierto? Así que de alguna manera me gusta transmitir que todos los hijos de Dios formamos un solo cuerpo místico de Cristo, y que todos tenemos algo para aprender del otro. Y bueno, y filosóficamente yo, como te dije, he cultivado el realismo de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, y en historia también, digamos, que sigo la escuela de los anales, que es una escuela que ha creado Marc Bloch, y que trata de estudiar holísticamente los fenómenos de la historia a través de la historia social, la historia económica, la historia política, la historia de las mentalidades. Así que bueno, tengo eso, ¿no? Tengo esa formación histórica, fruto de haber estudiado la carrera de historia que me recibí, y obviamente una formación filosófica que es, digamos, mi fuerte, la filosofía, pero mi pasión siempre fue la teología. Eso es lo que más me gusta hacer, y digamos, es el estudio que más me cultiva el espíritu. Así que digamos que soy historiador, soy filósofo, y no me llamaría teólogo porque no he estudiado la carrera, tengo teología del bolsillo simplemente, pero sí, he escrito 2 libros sobre teología que, bueno, tuvieron buena recepción. No sé qué fue lo que hice. Bueno, podríamos decir entonces que el aspecto de la ciencia, de la teología, como mencionaste, si bien no tenés una formación así académica, más bien es porque te nace y porque te gusta, y sos un autodidacta respecto a eso, ¿verdad? Querés ir formándote, ir ampliando más esos conocimientos. En cuanto a lo de historia, sí, sos titulado de la carrera de historia. Sí, sí, yo no me atrevo a decir que soy teólogo profesional, pero digamos que cuando hago teología lo hago con todo el rigor académico que yo tengo. Es decir, yo sí he aprendido a tener rigor académico, y cuando hago teología trato de sostener ese rigor académico, ¿no es cierto? Así que digamos que en teología puedo debatir, puedo argumentar, puedo escribir, puedo investigar, y de hecho te cuento que el próximo curso que voy a dictar tiene que ver con las raíces veterotestamentarias de la cristología. Digamos, el curso se llama Rastreando a Jesús en el Antiguo Testamento, y bueno, vamos a rastrear cómo va apareciendo el Mesías en el Antiguo Testamento como un mediador real, como
un mediador divino, ¿no es cierto?, como un mediador sacerdotal, como un mediador profético. Y bueno, a partir de esas categorías veterotestamentarias, tratar de descubrir, hay un helicóptero ahí, tratar de descubrir la divinidad de Jesucristo y digamos, la concepción mesiánica que subyace en el Antiguo Testamento, digamos. Así que bueno, me apasiona, amo estudiar la persona de Jesucristo y los temas de la teología, sobre todo la gracia, la eclesiología, la soteriología, antropología teológica, me fascina. De hecho, en mi biblioteca, el 70% de libros son libros de teología. Jonathan, yo te conocí a vos en un programa con un co-conductor de Alberto Vuela, no recuerdo el nombre de este profesor de filosofía, y estaba haciendo un programa contigo y ahí vos contás que soy calvinista. Yo no podía creer porque hablaba de Santo Tomás de Aquino maravillas y me quitó también capaz algunos prejuicios, ¿verdad? Y yo a Alberto Vuela lo conocí por TLB1 y desde ahí encontré a varias personas, a varios referentes que yo los tomo como maestros. Y luego te vi en un debate con otro conocido nuestro, era Juan Carlos Monedero, que también pasó por este programa Viva Voz. Y después vos hiciste una crítica sobre una feminista. Esta feminista es crítica a su vez con el feminismo preponderante, pero desde un feminismo más, o sea, ella critica el feminismo radical, sí, pero también lo hace desde un pensamiento más de la neurociencia, biologicista, y era un análisis que ella hacía del debate y vos decías, vamos a analizar un poco los argumentos y las falacias en las que cae Roxana Kramer. Y, a ver, ella nos pretende enseñarnos a pensar y que la filosofía nos ayuda a realmente pensar. Yo llamaría a la filosofía, en mi poco entender de la materia, que es el arte, el conocimiento o la inteligencia, perdón, es la espada, y en la filosofía sería como el esgrima, como el arte de usar esa espada. Yo no sé si es correcta o no mi interpretación, que puedes decirnos sobre esta pasión tuya que es la filosofía. Bueno, vos te estás refiriendo a Roxana Kramer. Ella se denomina cultora del feminismo científico, ¿no? Ella es positivista, en política es socialdemócrata, es decir, ella sigue la línea de Rosa Luxemburgo, ¿no?, y de los positivistas decimonónicos, ¿no? Y curiosamente, Roxana Kramer, cuando ella en un Twitter reacciona ante mi video, ella que es positivista y que cree en el dogma de la ciencia dura, cuando reacciona a mi video, ella dice, bueno, en realidad hay filósofos que no entienden que cada filósofo tiene sus opiniones, que cada filósofo tiene sus creencias y su manera de hacer filosofía. Bueno, esto es algo muy curioso, que alguien que cultiva el cientificismo y el positivismo duro, de repente, para salvarse de mi crítica, se convierta en relativista y en posmoderna, ¿no es cierto? Porque no hay nada más moderno que el positivismo y no hay nada más posmoderno que el relativismo, y son totalmente incompatibles porque el posmodernismo surge al calor de un rechazo de la modernidad. Bueno, esto es algo muy curioso de alguien que supuestamente quiere enseñarle a pensar a la gente. Efectivamente, nosotros cuando queremos conceptualizar la filosofía lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no? La filosofía puede ser la ciencia de los primeros principios, la búsqueda del fundamento, el arte de preguntar, como Sócrates. La filosofía puede ser el arte de ordenar la realidad para que pueda aparecer el fundamento. La filosofía puede ser el arte de razonar.
de cómo razonar correctamente al estilo de la lógica, por ejemplo, en Bertrand Russell. La filosofía puede ser aquella disciplina que pivotea entre la religión y la ciencia, es decir, no tiene la liviandad que sostiene Russell de la religión, pero tampoco tiene el rigor de la ciencia, el rigor positivo de la ciencia. La filosofía puede ser aquella manera de preguntarnos aquellas cosas que no tienen respuesta, una manera de naufragar en la búsqueda del sentido en este universo que no tiene sentido. Bueno, todos los filósofos han ido conceptualizando, ¿no? La filosofía es transformación del mundo, como dice Marx, la filosofía es la puesta en común de nuestra existencia, como dice Kierkegaard. Cada filósofo va a ir sosteniendo su postura con respecto a lo que es la filosofía. De hecho, la filosofía es la única disciplina que se pregunta a sí misma qué es. Por ejemplo, la matemática no puede preguntarse qué es la matemática. Cuando la matemática se pregunta qué es la matemática, ya está fuera de la matemática. Está haciendo filosofía de la matemática. Cuando la historia se pregunta qué es la historia, dejó de hacer historia, está haciendo filosofía de la historia. Y así sucede con todas las disciplinas, ¿no? Cuando la literatura se pregunta qué es la literatura, tiene que filosofar. Ahora, la única disciplina que puede responder qué es ella misma, sin salirse de ella misma, es la filosofía. Porque la pregunta ¿qué es filosofía? Es una pregunta filosófica. O, si se quiere, metafilosófica. Entonces, de alguna manera, Heidegger va a sostener que la ciencia no piensa, porque la ciencia no puede construir, ni puede desandar, ni puede evaluar, ni criticar sus conceptos fundamentales. Todos los conceptos fundamentales que usan las demás ciencias, como el concepto de hombre, de tiempo, de ser, de ente, de movimiento, son conceptos filosóficos, son conceptos metafísicos. Entonces, una persona que se dedica a la metafísica, a la filosofía, tiene la capacidad de evaluar todos los conceptos que se utilizan en las demás ciencias desde una manera crítica y poder saber si esos conceptos son fieles o no con la realidad, si son consistentes con el sistema, si son coherentes, si son lógicos, si se sostienen, si se caen. Puede rastrearlos históricamente a través de un método que Nietzsche y Foucault llaman genealogía. Bueno, vos fijate que el filósofo entonces tiene muchas herramientas para descubrir la realidad, no en la superficie, sino en la profundidad, porque ningún filósofo va a tomar como objeto de estudio el manual de la licuadora. Nosotros vamos a estudiar los conceptos fundamentales de la ciencia y las estructuras fundamentales de la realidad. Entonces la filosofía te da ese panorama completo. La filosofía no te hace especialista en un árbol, pero te muestra el panorama del bosque. Una vez que la filosofía te ha mostrado el panorama del bosque, nosotros podemos acercarnos a estudiar cada árbol y cada parte de la selva o del bosque, pero habiendo entendido el conjunto, la totalidad, porque la filosofía es, digamos, el conocimiento de la totalidad. Eso lo dice Hegel, ¿no? La totalidad de lo real. Entonces, el filósofo es alguien que tiene la posibilidad de descubrir el trasfondo último de los discursos científicos y descubrir la estructura última de toda la realidad. Yo tenía una duda respecto a la relación que existiría entre la filosofía misma, como mencionabas. Se hacen una especie de división otra vez entre historia de la filosofía, filosofía de la historia, filosofía de la matemática, filosofía de la cualquier otra ciencia, ¿verdad? Sí. Y me llamaba poderosamente la atención en un libro, o sea, en un compendio de filosofía que yo últimamente estaba leyendo, en donde hablaba acerca del cristianismo y decía que la filosofía del cristianismo no la consideraba como una filosofía en sí, sino más bien era una religión nada más. Entonces el autor hacía como un paréntesis
Y en resumen decía, no le preste mucha importancia a esta parte porque se basa meramente en argumentos religiosos para basar su filosofía. Bueno, quería comentarte respecto a eso, qué es lo que pensás. Y yo creo que Marce también tiene una experiencia respecto a eso en un curso de filosofía que él había hecho, creo que en el ISEF, en donde su profesor de filosofía prácticamente atacaba todo lo que era la religión. Y yo creo que Marce más adelante va a estar comentándote también acerca de esa experiencia. Bueno, no sé, ¿querés que escuchemos la experiencia de Marce primero para poder ir a mi respuesta? Lo diré brevemente. El ISEP es un Instituto Superior de Estudios Filosóficos y Humanísticos de los jesuitas en Paraguay, de los jesuitas. Y en esta casa de estudios superiores se hizo un taller para docentes con un sindicato de docentes de izquierda, en la que un profesor se presenta su clase y era citas de Marx, citar a Marx, a citar los logros de la Unión Soviética y concluir eso con críticas, con flores a la religión, al concepto de familia, al concepto de madre inclusive, porque decía, no hay nada más machista, heteropatriarcal y capitalista que el Día de la Madre. Imagínate, que el Día de la Madre, que celebramos acá en Paraguay el 15 de mayo. Entonces, esto en un instituto de estudios superiores jesuita, con el nombre de San Francisco Javier. Entonces, ese era nada más también este panorama, esta nueva filosofía que desprecia a San Agustín y Santo Tomás, a la patrística y a la escolástica, por decir que no hacían filosofía porque metían religión, porque eran religiosos. O sea, eso ya le desacredita. Perfecto. A ver, mira, el cristianismo no es una filosofía, aunque los padres de la iglesia, muchos padres de la iglesia le llaman la filosofía, la vera filosofía, porque es dentro del concepto griego de filosofía, filosofía es un modo de vivir. El que desarrolla muy bien esta postura es Pierre Hadot. Pero ciertamente la filosofía, la religión cristiana, como la llama Tito 1.1, no es una filosofía, sino que es propiamente una piedad, una religión, pero sin embargo es una religión que puede dialogar con la filosofía. No solamente puede hacerlo, sino que debe hacerlo. En este sentido, en la historia han habido diferentes paradigmas con respecto a la relación entre filosofía y teología, o filosofía y fe y filosofía. Han habido quienes, desde la beligerancia racionalista, han sostenido que la razón científica o la razón filosófica es la única capaz de descubrir la verdad. Entonces, de alguna manera, ellos han excluido a la fe cristiana o a la fe religiosa, monoteísta, de la capacidad de buscar la verdad. La religión no colabora en la humanidad en la búsqueda de la verdad. Eso se llama el racionalismo, sostener que solamente la razón del hombre puede conocer la verdad. Y le niegan a la fe el acceso a la verdad. También hay quienes, y dentro de la misma iglesia, muchos padres de la iglesia también, han sostenido la postura contraria, es decir, aquella postura que excluye a la razón de la búsqueda de la verdad, sosteniendo, por ejemplo, Tertuliano, ¿qué tienen que ver Jerusalén con Atenas? ¿Qué tienen que ver Jerusalén con Atenas? Entonces, estos antidialécticos sostenían que era imposible traerla la filosofía al cristianismo porque la filosofía es un conocimiento del mundo.
es la sabiduría del mundo. En cambio, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, estos cristianos, ya desde los mismos orígenes, han caído en lo que nosotros venimos a llamar el fideísmo, es decir, la puesta en común de que solo la fe nos lleva a la verdad y que la razón nos va a pervertir el camino, nos va a distorsionar el camino en la búsqueda de la verdad, porque no son complementarias la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Después, hay quienes han puesto el énfasis en que la filosofía es un camino introductorio en la búsqueda de la verdad. Es un camino que nos hace transitar los primeros pasos en la búsqueda de la verdad, pero no bien nos damos cuenta que la filosofía no llega a la verdad plena, debemos hacer un salto, hic rodas, hic salta, ¿no? Acá está Rodas, aquí salta, ese salto de fe hacia la religión que en definitiva es la única que nos puede llevar a la verdad plena. La filosofía solamente es propedéutica, es preparación para la fe, pero no es la verdadera guardiana de la verdad. Esta postura la sostuvieron, por ejemplo, Kierkegaard, Karl Jasper, de alguna manera también San Agustín y muchos padres de la Iglesia. Nosotros le llamamos a este paradigma subsunción de la razón desde la fe. Y hay quienes, desde el positivismo, por ejemplo, Auguste Comte, el padre de la filosofía positiva, ha sostenido que la religión es como la primera etapa del razonamiento humano. La religión es como el prejardín. La religión es como la etapa inferior de la búsqueda de la verdad, que después la religión y los mitos se vuelven más conceptuales y se convierten en filosofía y en metafísica, y que después la filosofía y la metafísica ganan en rigor y en efectividad, en positividad, y se convierten en ciencia. Entonces, de la religión y los mitos a la filosofía y a la metafísica, y de la filosofía y metafísica a la ciencia positiva, que es la que conoce verdaderamente la realidad. Bueno, la postura se llama la subsunción de la fe desde la razón. Pero después hay otras dos escuelas, por ejemplo, la escuela de Averroes, la escuela de Psycher de Brabante, que sostienen que en realidad aquello que puede ser verdad en teología puede ser falso en filosofía, o aquello que pueda ser verdad en filosofía es falso en teología. Es decir, aquello que afirman A en sede filosófica, niegan A en sede teológica. Eso se llama el paradigma de la doble verdad, o de la autonomía divergente. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, algo muy curioso, es católicos que están a favor del aborto. Ahora, ese católico lee la Biblia, ese católico va a la misa, entiende la fe católica, se da cuenta que el que dio la vida es el Señor Jesucristo, se da cuenta que Jesucristo es el Señor de la vida, se da cuenta que Yahvé nos enseñó el valor intrínseco de la vida, diciendo en Génesis 9:6, el hombre no debe matar al hombre, porque el que derrame sangre, por su sangre morirá. O sea, Yahvé nos enseñó que Él ha creado al hombre a imagen y semejanza de Dios, y que la vida del hombre es sagrada. Eso es un dogma de fe, eso es parte de la doctrina cristiana. Entonces, un católico en la misa los domingos adhiere al Señor de la vida, pero después un lunes, al otro día se pone un pañuelo verde, asiste a una plaza y adora a los ídolos de la muerte y defiende a los enemigos de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que la misma persona que el domingo le canta al Señor de la vida, el lunes en la plaza pública o enfrente de la legislatura o de la catedral, está queriendo romper la catedral en la que esa persona estuvo el domingo celebrando misa? ¿Cómo puede pasar que en una persona afirme en filosofía o en política algo que va en contra de la religión que esa misma persona está defendiendo? Católicas por el derecho a decidir. Bueno, esto se llama el paradigma de la doble verdad. Este paradigma de la doble verdad genera una esquizofrenia.
alguien que los domingos va a misa, pero se oculta de los compañeros del Partido Obrero, o los compañeros comunistas o progresistas, y después cuando va a la plaza, ¿no es cierto? Cuando va a la plaza tiene que ocultar que es cristiano, se tiene que guardar la cruz para que no lo miren raro. Entonces nosotros lo que vamos a sostener es la postura del Papa Juan Pablo II, que es el que sostiene la postura de Santo Tomás de Aquino. Mira cómo empieza. Dice, la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Nosotros vamos a sostener que la filosofía y la religión cristiana llegan cada una por su cuenta, cada una de manera autónoma, cada una siguiendo su propia metodología y objeto. Filosofía realista y religión cristiana van a afirmar al último la misma verdad, porque la verdad no puede estar en contra de la verdad. Entonces, así como el filósofo descubre la verdad en la naturaleza a través de la razón, el religioso descubre la verdad en la Biblia a través de la revelación. Y como la realidad es conocida por la razón y afirma A, y la revelación revelada por Dios afirma A, esa verdad es la misma, porque el que ha creado a la naturaleza es el mismo que ha dado la revelación. Entonces no puede haber contradicción entre la verdad filosófica y la verdad religiosa. Este paradigma se llama la autonomía convergente, es decir, tanto filosofía como religión cristiana son autónomas una con respecto a la otra, pero sin embargo cuando descubren su verdad, descubren la misma verdad. Entonces podemos decir de que estas verdades son contenidas en recipientes diversos, pero no se contradicen, pero son autónomos. Sería así una analogía que podría hacernos entender esto. Es así, el filósofo, cuando hace filosofía, él no está pensando en lo que dice la Biblia. Yo, cuando hago filosofía, a mí no me interesa lo que dice Levítico 2:28. Yo cuando soy filósofo, cuando hago filosofía, a mí lo que me interesa es descubrir la realidad, ¿se entiende? Y desentrañar la realidad. Entonces yo como filósofo, ¿qué hago? Descubro que la vida es movimiento y que todo movimiento tiene una causa eficiente. Ahora, ese movimiento no puede perdurar ad eternum hacia atrás, sino que en algún momento tiene que haber un primer motor que mueva a todo viviente, pero que él mismo no sea movido por otro. Cuando yo por la razón descubro que hay un primer motor que mueve a los vivientes, pero que él mismo no es movido por otro, y que él es la causa del movimiento de los vivientes, yo he descubierto el primer motor inmóvil. Y después yo abro la Biblia y leo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora resulta que yo trato de relacionar y me doy cuenta que aquello que yo he descubierto como filósofo es lo mismo que está escrito en la Biblia como revelación. Entonces, yo entiendo que la verdad que he descubierto autónomamente como filósofo es la misma verdad que descubro autónomamente como religioso en la revelación sagrada. Por eso yo digo que son autónomas. Es el problema que tuvimos con Monedero, porque para Monedero la filosofía no debe ser autónoma, sino que tiene que estar subsidiada por la religión. No, bueno, yo planteo que no, que la filosofía puede ser autónoma y siendo autónoma puede descubrir plenamente la verdad filosófica. Jonathan, también después de este video, de este análisis, de esta crítica sobre la opinión de Roxana, y ayudarnos a hacer pensar, como decías,
te hizo aumentar seguidores que capaz, no sé, salieron de la nada. Y entre estos había muchos liberales pro vida, liberales pro vida. Y nosotros tenemos un programa con otros amigos que se llama el liberalismo es pecado. Lo pusimos así porque tuvimos unos debates con unos compañeros, con unos amigos en la lucha pro vida, pero que atrae mucho a cristianos, sobre todo a católicos, y nosotros vemos una incompatibilidad con ciertos principios del liberalismo con la fe católica. Y eso está denunciado en Cuba Prima, en varias encíclicas, en Libertas, por León XIII, por la Rerum Novarum, Pío IX. Y vos hablas siempre de una falsa dicotomía que nos trae la modernidad eurocentrista. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, básicamente voy a hacer un resumen del origen del liberalismo para que se entienda, ¿no? El liberalismo surge de una reducción de los universales a puro individuo concreto en Guillermo de Ockham y en Escoto. Ese individualismo que surge con Guillermo de Ockham y Escoto en la tardoescolástica va a dar pie a el surgimiento de los discípulos de Guillermo de Ockham. Uno de los discípulos de Guillermo de Ockham es Gabriel Biel. Y Gabriel Biel fue maestro de Lutero. Guillermo de Ockham sostenía que el mundo y los universales no existen, sino que son una construcción de la mente a través del lenguaje. Y después Duns Scotus sostiene que las cosas no son buenas en sí mismas, sino que son buenas porque son queridas por la voluntad. Ese giro a la inmanencia va a dar pie al individualismo moderno y al protestantismo. El protestantismo que dice la salvación pertenece a una relación puramente individual del hombre con Dios y no tiene nada que ver el pueblo ni el cuerpo de Cristo, sino simplemente es mi relación con Dios. Vos siempre vas a escuchar al protestante decir, es mi relación con Dios, como si Jesucristo nos hubiese enseñado a orar diciendo, Padre mío, pero es Padre nuestro, porque nuestra fe es una fe comunitaria, es una relación comunitaria con Dios. Bien, el protestantismo no conoce esta relación comunitaria. Entonces el protestantismo, que es la ética del capitalismo, eso lo explica muy bien Max Weber, es el que va a fundamentar el individualismo. Entonces el liberalismo defiende los derechos individuales, la concepción individual. Vos fíjate cuáles son los derechos que defienden los liberales. La propiedad privada, el pensamiento crítico privado, y defiende, ¿no es cierto?, la libertad privada, la vida privada. Todos los derechos que defienden los liberales son derechos privados, derechos individuales. Pero resulta que el hombre es un ser comunitario, no solamente es un ser individual. Ahora, ¿dentro de qué cosmovisión nosotros podemos entender que el hombre es un ser individual y social, y que el hombre tiene derechos individuales y sociales, y que no están unos en contra de otros? Y el único pensamiento que ha podido descubrir estas verdades es el pensamiento aristotélico ligado al pensamiento tomista dentro de la fe católica. Solo la fe católica puede sembrar los principios de una sana comprensión del hombre en cuanto a que el hombre es un ser individual y un ser social, es un ser individual abierto a la comunidad. Entonces el liberalismo, como surge al calor del protestantismo y de la filosofía moderna, nunca puede dar las respuestas del hombre porque el liberalismo surge de una mala comprensión del ser humano. El liberalismo, por ejemplo, de Locke, dice que el hombre es bueno por naturaleza. Al decir que el hombre es bueno por naturaleza, el liberalismo cree que nosotros vamos a comerciar para satisfacer nuestras necesidades y no por la usura, ni por el pecado, ni por la vanidad, ni por la avidez de riqueza.
Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el hombre en el mercado puede hacer contratos injustos, que el hombre en el mercado puede expoliar y explotar a otro hombre, que en el mercado también hay pecado y hay desigualdad y hay injusticia? ¿Por qué sabemos eso? Porque sabemos que el hombre está inclinado al mal. Como sabemos que el hombre está inclinado al mal, entonces nosotros sabemos que en el mercado también puede haber injusticia. Y el liberalismo surge de un divorcio entre la ética y la economía. El liberalismo nos dice, por ejemplo, business are business. Negocios son negocios. ¿Y qué quiere decir el liberalismo con ese lema de laissez-faire, laissez-passer, dejar ser, dejar pasar? Que no hay contrato injusto. Así lo dice Kant, que es uno de los padres del liberalismo. Kant dice, no hay contrato injusto. En la medida en que dos individuos firman un contrato, la justicia es cumplir con ese contrato. Es imposible que un contrato sea injusto, dice Kant. Ahora fíjate vos que entonces para los liberales las relaciones económicas no son relaciones morales, porque no puede haber una relación económica inmoral. Si es una relación libre, ya no es inmoral. No puede haber un contrato o un intercambio injusto. La desigualdad no es injusta, te dicen los liberales. Ahora, ¿por qué los liberales sostienen que el mercado debe ser autónomo de la moral? Porque no entiende que la moral tiene que ver con todas las relaciones humanas. La moral tiene que ver con las relaciones políticas, con las relaciones sociales, con las relaciones interpersonales y también con las relaciones económicas, porque las relaciones económicas son relaciones humanas, interpersonales, sociales y comunitarias. Entonces, si toda relación humana es una relación también moral, ¿por qué el liberalismo nos dice que la moral y la economía no tienen nada que ver? Por esa ideología. Así como Maquiavelo hizo el divorcio entre política y ética, Adam Smith hace el divorcio entre ética y economía. Y nosotros como cristianos y humanistas vamos a decir que todas las relaciones humanas son relaciones morales y las relaciones económicas son relaciones humanas. Por lo tanto, las relaciones económicas también son relaciones morales. Y si son relaciones morales, pueden haber contratos injustos, pueden haber intercambios injustos, pueden haber en el mercado relaciones injustas y acuerdos injustos. ¿Por qué? Y porque el hombre no está movido solo por la misericordia, la piedad y la empatía de generar bienes de mejor calidad y de menor precio. El hombre también quiere tener ganancias y a veces quiere tener ganancias a costa de los demás. Y un hombre que se enriquece a costa de los otros y un hombre que se hace millonario en detrimento del bienestar de los demás ha generado sus riquezas injustamente, porque las ha generado violando la integridad económica de los otros. Entonces nosotros no podemos aceptar el liberalismo por un solo principio, que el hombre es un ser individual y social, pero sobre todo que todas las relaciones humanas son morales y por lo tanto las relaciones económicas también pueden ser evaluadas desde la moralidad. También tenemos otro error y creo que esto viene capaz de Hegel. Hegel fue, no sé si podríamos decirle, la persona que dio pie a dos tipos de totalitarismos. Uno, el de los fascismos, nacionalsocialismo, que fue desarrollado por Giovanni Gentile, y también del que se nutrió Marx para invertir la idea dialéctica hegeliana, su interpretación de la historia, que para mí es, aunque él sea materialista y ateo, o sea, que cree que solo existe la materia, que hay que asesinar, por decirlo así, a la metafísica, no hay forma, hay solo materia, son solo átomos, y de que, pero a su vez cae en hacer una idea profética del curso de la historia, hablando de la lucha de clases, de una constante lucha por la liberación de la explotación del hombre sobre el hombre, en esta lucha de clases, en donde se
superan procesos de producción hasta llegar al paraíso comunista. Tengo entendido, no sé si es así o no, si no podría después también aclarar, de que vos podés hablar con propiedad sobre los errores del marxismo porque pasaste por ese charco. Entonces, esta idea imagínate, de que Marx predicaba la abolición del Estado en su etapa final de este proceso, pero esta crítica que hacen los liberales al Leviatán es justamente por el temor de las ideas marxistas, de dejar todo supeditado al Estado, reduciendo a la persona, al individuo, de forma total. Entonces, si el liberalismo le aisló, atomizó al hombre como individuo, dejándole desarmado, desorganizado como comunidad, ya hoy solamente queda la familia, que es el último enemigo a vencer para el enemigo de Cristo y de la Iglesia. Y el marxismo está total, que hace una idolatría para mí a la idea del Estado, vencer la superestructura y desde ahí transformar la sociedad y crear un nuevo hombre. Esta es una visión mía, capaz de lo poco que yo pueda conocer sobre los errores marxistas, ¿verdad? Porque para que no digan que somos marxistas por criticar al liberalismo, ¿verdad? Porque tengo un amigo y maestro que es el padre Miguel Martínez aquí en Paraguay, que dice que parece que tenemos una mentalidad bineural. Tenemos dos neuronas y si vos no sos de Boca, no, vos sos de River. Y si vos no sos de River, no, vos sos de Boca. O sería Cerro Olimpia acá en Paraguay. Ese pensamiento dicotómico, maniqueísta, esa falsa dicotomía, una falacia de falsa dicotomía, que también es alimentada dentro de los círculos liberales, creo por el libro Camino a la servidumbre, no sé si era de Hayek, uno de esos personajes. Entonces, ¿qué podés decirnos también sobre ese otro error que encontramos en el colectivismo? Mira, bueno, vamos a ordenar. El marxismo metafísicamente comete el error de sostener que la vida espiritual y cultural de los pueblos depende de las condiciones materiales. Es como que la cultura es una superestructura de la estructura, un epifenómeno de la estructura, ¿sí? Le niega a la vida espiritual autonomía con respecto a la materialidad, ¿no? Cuando en realidad la vida espiritual y la vida material se retroalimentan. No es que una causa a la otra y otra es efecto de la otra. Muchas veces los cambios espirituales se convierten en cambios materiales y muchas veces los cambios materiales se convierten en cambios espirituales. No hay una unidireccionalidad como plantea el marxismo. Ese es el error metafísico. El error económico se traslada en eso, que las relaciones culturales son un resultado de las relaciones socioeconómicas. El error político es sostener que el Estado debe desaparecer. El marxismo no defiende el Estado. Marx sostenía que el Estado es el garante de la opresión de la burguesía al proletariado. Marx busca la abolición del Estado. Con lo cual es imposible que la izquierda verdadera sea estatista, porque Marx busca la abolición del Estado. Entonces Marx supone que es el Estado el garante de la opresión de la burguesía al proletariado y busca que la abolición del Estado genere la desaparición de la lucha de clases. ¿Cuál es el error social? Sostener que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, divide la sociedad en opresores y oprimidos. Y el que ha respuesto de una manera bastante satisfactoria a esta problemática es Michel Foucault, cuando Foucault dice, no es que hay en la sociedad oprimidos y opresores, todos somos en algo opresores y en algo oprimidos. Entonces, no se puede ideologizar dialectizando a la sociedad en dos y diciendo, bueno, los empresarios son los explotadores y los trabajadores son los oprimidos. Entonces, vos fíjate que el marxismo va teniendo muchos errores que tienen que ver con el punto de partida metafísico del marxismo, ¿no es cierto?, que es dividir la realidad en estructura y superestructura, en condiciones materiales y condiciones superestructurales.
digamos, entonces el marxismo lo que hace es concebir al hombre desde una colectividad que disuelve la individualidad. Para el marxismo la individualidad es fruto del romanticismo burgués, ¿no es cierto? Entonces, en nombre del bien de la comunidad se puede matar a muchos individuos, se puede negar la propiedad de los individuos, se niega la libertad de los individuos, se niega la vida de los individuos. Entonces, nosotros vamos a sostener que el hombre es un ser comunitario y que hay que edificar la comunidad. Estamos de acuerdo con el marxismo en que hay que edificar la comunidad, pero el marxismo dice hay que edificar la comunidad si es necesario en detrimento de los individuos. En cambio nosotros, los cristianos, decimos hay que edificar la comunidad, el bien común, la justicia social, pero no negando la libertad individual, no negando la propiedad privada, no negando el derecho natural a la vida, sino que recogiendo esos derechos individuales, les damos una apertura social. Por eso en política proponemos un Estado que pone las reglas del juego, pero que no genera el desarrollo, sino que pone las reglas del juego para que los privados generen el desarrollo. En economía hablamos de la función social de la propiedad privada. Así como entendemos que el hombre es un individuo abierto a la comunidad, entendemos que la propiedad debe tener una función social. Se respeta a la comunidad. Nosotros nunca nos metemos con el stock, sino que nos metemos con el flujo. ¿Por qué? Porque somos clásicos y sostenemos que los precios de la mercancía deben responder equitativamente a los costos de producción, porque no toda ganancia puede ser honesta si se dispara absolutamente con respecto al costo de producción, sobre todo cuando son bienes de consumo masivo. En los bienes de consumo premium, y bueno, ahí el oferente puede poner el precio que quiera, porque son productos de consumo especial, de consumo premium. Pero los productos de consumo masivo son los productos de la canasta básica. Vos te imaginás que yo como presidente le diga a los empresarios los precios en el mercado. A los precios los ponen los empresarios. Y los empresarios tienen buen corazón, piensan con carácter humanitario en el pueblo, o la persona piensa en su bolsillo. Bueno, que cada uno examine su corazón y me diga si económicamente piensa en su bolsillo o piensa en el bienestar de los hermanos. Y cuando descubra que el hombre está herido por el pecado, entienda que la economía no son blancas palomitas dulces intercambiando en nombre del bienestar de la comunidad, sino que el hombre muchas veces está movido por la avaricia, por la codicia, por la sed, por la insaciable sed de ganancia. Y eso está dentro del corazón humano. Entender eso no es ser ideológico, es ser realista. También, Jonathan, ha habido varias posturas que son desconocidas. Yo hice un hilo en Twitter para distinguir, porque siempre te achacan cuando vos le decís que no son ni de Boca ni de River, que no son de Cerro y Olimpia, y te dicen, entonces vos sos de Vélez Sarsfield. No, no soy de Vélez Sarsfield. Entonces vos sos de San Lorenzo. No, no soy de San Lorenzo. Y estos desconocidos, yo vi señalando también ciertos errores que encuentro desde mi perspectiva de lo que voy aprendiendo. Es más, yo no siento postura, pero sí me alimento de distintas corrientes de pensamiento que salían de esa falsa dicotomía, no para intentar aplicarlo en mi país, que creo que eso no sería traer un, no sé, nacionalismos de importación, etcétera, o patriotismo de importación. Pero sí rescato la producción doctrinal y criticaba tanto lo que sería la postura conservadora. Hay personas como Horacio Justio, un era mío, que se define como conservador, pero yo encuentro un error en el conservador. Conserva la revolución. O el reaccionario,
El reaccionario quiere volver al antiguo régimen, pero quiere restaurar las estructuras como en los detalles, en el armaje, en el ropaje, pero no en la esencia de las cosas que estructuraban la cristiandad. El nacionalismo tiene su origen también, el término, a mí no me desagrada el nacionalismo porque luego te hablaré del patrioterismo, a lo que llamo patrioterismo. El nacionalismo se alimenta de ideas del romanticismo y el idealismo alemán. El nacionalismo moderno es decimonónico, aclarando eso, no la idea de nación y de amar a tu nación o a tu patria, por decirlo así, y con las ideas de soberanía popular de Rousseau, etc. Y el patrioterismo actual de las repúblicas liberales que fueron fundadas, instauradas, impuestas, de alguna forma también en Hispanoamérica, en esa fragmentación y lo que muchos llamarían guerra civil, los que tenemos una postura de hispanidad. Entre esos, ¿verdad? Se podría tildarle de reaccionario a los carlistas, no sé si está identificado con ellos, o de un nacionalismo romántico a los que se dieron luego, posteriormente, antes y después de los años 30, que sí, rescatamos a personajes, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, Artigas, acá el doctor Francia, Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, que luchó contra una guerra donde fueron forzadas las provincias y no era Argentina la que hacía la guerra del Paraguay, era la oligarquía de aquellos liberales de Buenos Aires, y muchos provincianos no querían luchar contra el Paraguay porque nos sentíamos hermanos. Y esta postura, ¿verdad? Como te decía, ¿verdad? Yo me pregunto, dice la gente, vos sos un reaccionario. No, yo no me podría definir como reaccionario. Sos entonces un nacionalista. Y bueno, dependiendo del término, porque si viene ese idealismo del romanticismo alemán, tampoco no. Por mi fe. Y me identifico mucho con el título de tradición, la idea de tradición y la enseñanza de la doctrina de la Iglesia, sin caer en decir, no se ha definido como carlista. No, yo no veo posible capaz de restaurar al rey legítimo de España, de la rama carlista, etc. Y a mí me gusta mucho esta idea, este término. Para no crear problemas, yo prefiero no nombrarle, ¿verdad? Porque la última vez vi en un video que dijiste, ya no me voy a llamar así, ¿verdad? Pero esta idea de comunidad organizada que fue desarrollada por un político que con sus errores y sus aciertos marcó un antes y después en la República, en la hermana nación argentina. Entonces, ¿qué podés decirnos entre estas posturas filosóficas? ¿Cómo? No me abras tantos temas, porque si no, no voy a poder desarrollar todo. No, claro. Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar primero lo de conservador y progresista, que es lo primero que es abierto, ¿sí? Después vamos al tema del nacionalismo. Y después, si querés, hablamos del peronismo. Yo me dejé de llamar peronista, pero acá está Eva Perón. ¿Sí? Acá está Eva Perón, que era antifeminista. Chesterton nos enseña que en realidad es una falsa dicotomía ser conservador o progresista, porque nosotros tenemos que hacerla la historia. Nosotros tenemos que construir el futuro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Rescatando la tradición. Pero queremos ir hacia adelante. Ser reaccionario es simplemente reaccionar frente a aquellos que en la cresta de la ola quieren hacer la historia.
nosotros no estamos haciendo historia, estamos reaccionando frente a aquellos que quieren hacerla y quieren hacerla mal. Entonces nosotros, para hacer historia, tenemos que ser padres de una nueva era. Tenemos que ir hacia adelante, pero ir hacia adelante rescatando lo que hubo atrás. O sea, ir al progreso con la tradición, no sin la tradición. Entonces el problema no es si mi idea es de ayer o de mañana. El problema es si mi idea es justa. Yo entiendo que hay tradiciones que pueden ser injustas y yo entiendo que hay progreso hacia la miseria. Entonces a mí no me importa si la idea es de ayer o de mañana. A mí me interesa que la idea sea justa. La categoría política por antonomasia, la virtud más importante, es la virtud de la justicia. Darle a cada uno lo que es suyo. No me importa si lo que es suyo era de ayer o de mañana, o si es de un lado o del otro, o si viene de la izquierda o de la derecha, de arriba o de abajo, del centro, del medio o adentro. No me importa. A mí lo que me importa es que la política se desarrolle bajo el criterio de la justicia. Entonces yo quiero un progreso justo, pero quiero una tradición justa también. Entonces una falsa dicotomía. El conservador es un nostálgico del pasado con miedo hacia el futuro. Y el progresista es un nostálgico del futuro con miedo hacia el pasado. Nosotros no podemos tenerle miedo ni al pasado ni al futuro. Tenemos que ser hijos y padres de la cultura, hijos y padres de la historia, como lo enseña Juan Pablo II en esta encíclica, por un lado. Por otro lado, el concepto de nacionalismo que vos tenés es el europeo, pero acá en Hispanoamérica hay un nacionalismo que es distinto. Nosotros no tenemos el nacionalismo de exclusión. ¿Existe un nacionalismo europeo? No. ¿Por qué? Porque Inglaterra se hizo al calor de su disputa con Francia. Francia se hizo al calor de su disputa con Alemania. Alemania se hizo al calor de su disputa con España. España se hizo al calor de su disputa con Inglaterra. Inglaterra se hizo al calor de su disputa con Italia. Entonces no pueden hacer una sola patria grande porque los nacionalismos europeos son nacionalismos de campanario, son nacionalismos chauvinistas, nacionalismos de exclusión, nacionalismos racistas, identitarios. En cambio nosotros somos criollos, tenemos una sola raza, ya no tenemos el problema europeo que algunos son arios, otros son sajones, otros son hispánicos, otros son no, nosotros somos una sola raza, la raza mestiza, la raza criolla. Al ser una sola raza tenemos una sola lengua, al tener una sola lengua tenemos una sola cosmovisión, tenemos una sola religión que es la cristiana y tenemos un solo horizonte cultural y un solo destino. Entonces somos distintos, porque yo amo a mi patria argentina, pero amo a Paraguay. Yo en la guerra de la triple infamia, no le llamo la guerra de la triple alianza, sino la guerra de la triple infamia, yo estoy con Solano López, en contra de Mitre. Entonces, porque el peronismo nos ha enseñado a nosotros, a pesar de que uno ya no se llama peronista por cuestiones históricas, el peronismo nos ha enseñado a amar a tu patria, pero amar al vecino también. Entonces, no es un nacionalismo que crea muros, como Trump, sino que es un nacionalismo que construye puentes. Nosotros somos un nacionalismo de paz y amor, porque somos un nacionalismo continental, ¿no es cierto? Un nacionalismo continental. Hay grandes autores de esto, ¿no? Manuel Gálvez, Horacio Puiggrós, Jorge Abelardo Ramos, Jaureche, Scalabrini Ortiz, el mismo Arturo Sampay, Juan Domingo Perón. El siglo XX nos encontrará, el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Jorge Abelardo Ramos dice, Hispanoamérica no está dividida porque es atrasada, sino que está atrasada porque está dividida. Entonces tenemos que volver a crear una confederación como Artigas. Nosotros creemos en Artigas, amamos a Artigas, amamos al mariscal Solano López, amamos a Francisco Ramírez, a López Jordán, al Chacho Ángel Vicente Peñalosa. Entonces, en ese sentido, no caigas en eso de condenar al nacionalismo como si el nacionalismo fuese chauvinista o deviniese en nacionalsocialismo. Hay un nacionalismo hispanoamericanista,
hay un nacionalismo de José Vasconcelos, hay un nacionalismo de los grandes de la patria hermosa hispanoamericana. Entonces, nosotros somos un nacionalismo continental porque la Argentina no se hizo en contra de Chile. Eso quisieron los masones y los piratas, fragmentarnos, dividirnos a nosotros. Pero lo cierto es que estamos unidos. Estamos tan unidos que yo voy a Paraguay y me siento un paraguayo. Cambia la tonada, pero el lenguaje es el mismo. Cambia un poco la cultura, pero el horizonte cultural es el mismo. Cambian un poco las creencias populares, pero el horizonte espiritual es el mismo. Cambian los rasgos, pero la raza es la misma. Entonces, nosotros tenemos un nacionalismo sui generis, un nacionalismo propio. Somos nacionalistas, porque nosotros decimos, la Argentina es para los argentinos, y también para los paraguayos, y también para los bolivianos, pero es primero para los argentinos. ¿Y vos qué decís? Paraguay es para los paraguayos, ¿no es cierto? Y eso no es ser chauvinista, porque vos no odias al argentino, no odias al boliviano, no odias al peruano. Nos amamos. Yo soy más peruano que argentino, yo soy más paraguayo que argentino. A mí me da asco la historia de Buenos Aires y lo que hizo la ciudad de Buenos Aires con Hispanoamérica, porque fue la sede de los intereses masónicos y británicos en todo el siglo XIX y en todo el siglo XX. Entonces a mí me da vergüenza a veces decir que soy argentino, pero amo a la Argentina, porque la Argentina no es capital federal. La Argentina son las provincias del interior, de las que surgieron grandes caudillos como el general Güemes, como el general Martín Miguel de Güemes, que tuvo una concepción continental, tuvo una concepción de la confederación totalmente actual, muy ligada con el compromiso que tuvo Artigas. Entonces, de ninguna manera yo voy a permitir que los eurocéntricos nos roben a nosotros la categoría de nacionalismo. Y eso es lo que es el peronismo. El peronismo es un nacionalismo de paz y amor, un nacionalismo que desarrolla a la sociedad en base a los elementos endógenos de la cultura, que hace política con el criollo, hace política criolla, que ama la argentinidad, entendiendo que la argentinidad forma parte de una gran patria, que es Hispanoamérica, que es la Hispanoamérica que fragmentaron los ingleses, ¿no es cierto? Estados Unidos es la nación inglesa que no se fragmentó. Brasil es la patria lusitana que no se fragmentó. En cambio, Hispanoamérica es la patria española que sí se fragmentó, que se fragmentó en decenas de naciones de campanario que perdieron su fortaleza. Estados Unidos se entendió, por eso son Estados Unidos del norte y nosotros somos los estados divididos y fragmentados del sur. Somos balcanizados y esa balcanización no responde más que a los intereses eurocéntricos y a los yanquis también, obviamente. No, yo no condeno el término nacionalismo, sino simplemente, porque yo me identifico mucho, no sé si seguro los conoces, al padre Leonardo Castellani, al padre Julio Menville, a Jordán Bruno Gent, a Carlos Saccheri. Ellos son de la línea nacional catolicista, un nacionalismo católico. Y yo veo más en ellos que fueron pragmáticos, intentaron mantener igual la ortodoxia. Y el carlista te dice, no, el nacionalismo es fruto de la modernidad. Es fruto, pero yo me alimento también de la riqueza que nos da el carlismo en ese enriquecimiento de la tradición, ¿verdad? Porque no es una monarquía absolutista la que predica el carlismo, y es un gran desconocido. Y le llaman reaccionario. Para mí ellos no son reaccionarios del todo. Sí, quieren restaurar ciertas cosas del antiguo régimen, pero ellos hablan más de la autoridad legítima, de legitimidad de origen y de ejercicio. Entonces yo rescato también cosas del carlismo. Así también rescato cosas de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera justamente hablaba de no caer en esa falsa dicotomía, de no caer en las tres divisiones: la división de la lucha de clases,
la división de los regionalismos, que es la continuación del proceso de destrucción de la hermandad hispánica que teníamos en Europa, en la península ibérica. Esa fragmentación y ahí también suena mal nacionalismo para Cataluña, País Vasco. Y también hablaba de la desunión de los partidos políticos. Yo tengo mi crítica a la democracia liberal parlamentaria de partidos políticos. Yo lo llamaría partidocracia. Creo que vos que conocés bien de la filosofía de Grecia, ¿qué era la democracia ateniense? Pero esto es un remedio, no está ni cerca a esta democracia representativa. Y tanto el carlismo, la falange, el peronismo, lo que sea, ellos hablan de restaurar los cuerpos intermedios. Lo que León XIII llamaron el corporativismo. Pero, ¿cuál es el corporativismo que predicamos los cristianos? Que nos distingue de los errores que se dieron en Europa. El principio de subsidiariedad, no el totalitarismo. ¿Verdad? Creo que ahí coincidimos plenamente, que el Estado, como decías, no es lo mismo que la comunidad, sino es la herramienta de la comunidad organizada. Lo que pasa es que yo tengo esta tesis, Jonathan, de que el error de la modernidad es haber inventado un Dios llamado Estado. Porque el Estado era la institución que organizaba la comunidad de la forma que ésta se organizaba. Y lo que había era la autoridad. Y cuando la autoridad deja de buscar, la autoridad deja de buscar cumplir su deber, que es seguir la ley natural y la ley divina, si jodía las bolas, el Papa les comulgaba, y de que podíamos tener, entonces, de ahí, un Leviatán, el Estado, el Leviatán, que tiene la suma de voluntades, o sea, y tiene tres cabezas, los tres poderes del Estado, en el que tenés un remedio de la Santísima Trinidad. Para mí también es idolátrico el Estado moderno, lo que yo le llamo el Estado liberal. Los liberales se enojan conmigo porque te dicen, no, ser liberal es ser antiestatista, estar en contra del Estado, pero el Estado, como hoy conocemos, es el Estado es hijo del liberalismo. Entonces, y por último, ahora te doy la palabra, disculpame, que una historia oficial, y si la lucha del revisionismo, esto también te pregunta, que la hago pregunta para vos que soy historiador, creo entonces ya no rescatar cuestiones históricas, sino los principios, llevar esos principios y enseñarle, porque a la persona sencilla uno le va a dar a entender, mira, te doy el ejemplo concreto, ¿verdad? Juan Domingo Perón era hispanista, no era indigenista. Eva de Perón, Evita, era antifeminista, era provida. Ella no era pro aborto. Entonces, este pragmatismo, si le querés llamar también, ¿verdad? De poder nosotros rescatar los principios, porque yo estoy convencido que el peronismo no es Cristina Kirchner, que el peronismo no es, y nos une más, ¿verdad? Cristian Rodrigo Turralde, nacional católico, él es antiperonista, pero no tiene problema de conversar con peronistas. O Lucas Carena es peronista, no tienen problema de conversar juntos porque nos une el espanto, como dice Lucas. Entonces, de que por eso nada, ya no quería yo mencionar, ¿verdad? Entonces ya seguimos, ¿verdad? Ese tema de bueno, ya no me voy a llamar peronista, que vos defendés una doctrina, vos no defendés los errores que haya podido cometer, aunque vos le admires como político a Juan Domingo Perón. Entonces, de que nosotros sabemos que solo Cristo es perfecto, los papas, muchos cometieron errores, pero nuestro ejemplo son los santos, para los católicos,
Nuestro ejemplo son los patriarcas para todos los cristianos, que también tenían sus errores. Hasta el santo peca 7 veces al día. Entonces, a eso lo que iba a criticar, a no caer, no criticar, yo no critico el término nacionalista, sino yo quiero que entiendan el concepto, ¿verdad? No que se queden con el término que encierra el concepto. No, está perfecto, yo no tengo nada para sumar a tu exposición, maravillosa, te felicito, tenés una preparación muy buena, me sorprende y gratamente. Coincidimos en todo, la verdad que coincidimos en todo, me sorprende gratamente, no pensé que en Hispanoamérica se había cultivado tanto la tercera posición, la verdad que me agrada mucho. Es así, la diferencia entre el peronismo y el fascismo, o la doctrina social de la Iglesia, es que el fascismo organiza el corporativismo desde el Estado, coloca a los cuerpos intermedios disponiendo al Estado. O sea, es como que el Estado se sirve de los cuerpos intermedios. En cambio, no, en realidad los cuerpos intermedios son libres, tienen que ser libres del Estado, porque es la manera en la que los individuos se relacionan entre sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, frente al individualismo que propone la ruptura del Estado y de los cuerpos intermedios, y frente al totalitarismo que pone a la comunidad a merced del Estado, los cuerpos intermedios son libres. La comunidad organizada es una comunidad libre del individualismo y del estatismo. Es por eso que esa es la dinámica propia. No se puede rescatar la familia sin entender lo que es un cuerpo intermedio, ¿no es cierto? Entonces nadie puede rescatar verdaderamente a la familia desde el liberalismo. Porque si algo ha roto a la familia ha sido el liberalismo, porque el liberalismo desde su concepción individualista ha roto con la concepción del hombre como un cuerpo colectivo, y el primer cuerpo colectivo es la familia. Entonces no podés defender un cuerpo colectivo desde una concepción individualista, caes en la contradicción. Ese es el problema del AGE. El AGE en moral es conservador, pero en economía es de la escuela austríaca. No podés defender la escuela austríaca que tiene principios individualistas y principios ateos y después llamarte cristiano en el aborto y en la ideología de género. O somos humanistas y cristianos en todo, o caemos por el peso de nuestra propia contradicción. Así que bueno, hermano, te felicito por tu pensamiento, realmente me ha sorprendido gratamente, quiero quedarme con eso que dijiste, he aprendido mucho de vos también, te felicito por ser paraguayo, un país que fue el primer país en Hispanoamérica en industrializarse, increíble. Paraguay hoy iba a ser la potencia de América porque se había desarrollado mucho más que Estados Unidos. Era la primer potencia de América, Paraguay, así que es un orgullo ser paraguayo, es un orgullo tremendo ser paraguayo, así que te felicito, hermano, y bueno, te bendigo, gracias por esta entrevista y gracias por el respeto y por las preguntas que hiciste, que fueron muy buenas. Gracias a vos, Jonathan. Yo podría decir, ¿verdad? Y creo que podría decirlo un cristiano, alguien que no le guste el peronismo, pero ni yanquis ni marxistas. Somos de tercera posición. Y somos cristianos. Entonces, y humanistas, ¿verdad? Que también la doctrina, y aclaro, la doctrina peronista, que no tiene nada que ver con este partido justicialista actual, ¿verdad? Que está tomado, como siempre aclarás, es cristiana y humanista. Entonces, creo que hoy, mirando al presente, mirando al futuro, debemos unirnos en aquellos principios innegociables. Fernando Romero Moreno, no sé si lo conoces, es un amigo argentino de Rosario, de Santa Fe. Guillermo Moreno, sí. Sí, escribió un libro, ¿verdad? Sobre la nueva derecha argentina. A los que no les tanto para meter en esa alianza que le mete a los liberales clásicos y para libertarios, que le dije, ¿verdad? Con ellos aún no puedo compartir tanto como sí con los tradicionalistas, nacionalistas, conservadores, peronistas, ortodoxos, etc. Y que no son las etiquetas, como dijo el mismo Austin,
¿Qué es la etiqueta liberal? Yo no necesito carnet. Son los conceptos. Y el que aprende las veces que pueda ver tus videos soy yo, ¿verdad? Entonces quería, por último, pedir que hagas una invitación a un curso, ¿verdad? Porque hay mucho que se puede aprender y gente que te pueda conocer también acá de Paraguay. Un curso que vos estás ofreciendo a los interesados. Dale, invito y me voy a buscarla a mi hija porque me está esperando ahí en la escuelita. El curso es un curso de historia de la filosofía, 23 clases que se van a sumar a un grupo de WhatsApp donde van a poder tener Zoom privados conmigo y poder evacuar dudas con respecto a esas clases que ya están grabadas. Empezamos con los sumerios, pasando por los fenicios, los acadios, los hebreos, los griegos, 2 horas por cada clase. El costo del curso es de $55, se paga por Western Union y se comunican conmigo a cursofilosofiajcr@gmail.com a inscribirse para ese curso de historia de filosofía o para este que viene, que es Raíces veterotestamentarias de la Cristología, rastreando a Jesús en el Antiguo Testamento. Ya estamos preparando otro sobre el origen del progresismo, pero ese hay que prepararlo muy, muy bien. Así que muchas gracias, saludos a Guadalupe y a vos, Marcelo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Fátima.